Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación que no pretende reemplazar una consulta médica, un programa que tampoco es de medicina alternativa, ni de naturismo, ni para vender productos. Este es un programa de tipo educativo donde nosotros queremos que todos ustedes entiendan un poco el proceso de la enfermedad. Y hoy grabando desde nuestro Parque de la Salud con esa linda orquesta de los truenos que nos amenaza invierno, queremos compartir con todos ustedes historias clínicas. Yo agradezco mucho cuando los pacientes permiten y atienden ser invitados a Conexión Vital, porque una historia clínica se puede convertir en un gran apoyo para muchos y muchos pacientes, por el tema de la automedicación, por el tema del conocimiento de nuestro cuerpo humano. Nosotros tenemos que conocer cada vez más nuestro cuerpo humano. Entender que la medicina no es responsabilidad, o la salud no es responsabilidad del médico, es de cada uno. Porque si nos sometemos a la EPS, pues ahí se van 6 u 8 meses esperando un examen y la enfermedad va haciendo daños. Y ahí es donde uno muchas veces tiene que hacer hasta un esfuerzo económico y particular y poderse hacer exámenes para poder evitar complicaciones. Igual es la salud de cada uno. Además la enfermedad nos llega a los médicos y a todo el mundo, entonces esto es un tema de conciencia. Muchos se preguntan por qué el sonido de las gallinas y demás, porque aquí en nuestro Parque de la Salud estamos en un sitio campestre, en Manizales, pero logramos conservar 5 cuadras de un terreno maravilloso en el sector de la Florida, y estamos rodeados, como ustedes ven en el fondo, de guaduales, de pájaros, de naturaleza, y a eso debería llegar realmente el contexto de la atención médica a los pacientes, donde la enfermedad pase a un segundo plano. Ángela Marcela Martínez Izaza vino a consulta y yo le pedí el favor que contara esa historia clínica para muchos de ustedes, por la preocupación que tenemos con respecto a muchos medicamentos que ofrecen en todos los medios de comunicación, que sirven para ciertos tratamientos. Entonces a uno le llama la atención que hay un comercial que para el dolor de abdomen, para el dolor de estómago, que tome Buscapina, que tome Cebedol para el severo dolor de cabeza, que se ponga los óvulos de no sé qué para el flujo y la piquiña vaginal. Y muchos de ustedes, de pronto por no tener la oportunidad de una consulta médica, pues van y hacen lo que les cuentan ahí y se toman estos productos y la enfermedad puede tener otro curso. Ángela Marcela, mil gracias por estar con nosotros en Conexión Vital, bienvenida y cuéntanos un poco de tu historia. Bueno, todo empezó el 5 de diciembre cuando fui diagnosticada con una trombosis venosa cerebral. Pero tú, ¿qué sentías? A ver, porque tú empezaste, a mí me gusta mucho cuando la persona cuenta el diagnóstico, pero ¿cómo fue la historia? ¿Qué te pasó? ¿Qué te dio? ¿Cómo fue la historia? 3 días antes comencé con un dolor de cabeza muy fuerte, no era un dolor de cabeza normal, que comenzó ubicado en la parte de atrás de la cabeza. La nuca. Sí, más o menos en la nuca, y fue demasiado fuerte, y yo en el segundo día, después de haber pasado el dolor, asistí a urgencias, y en urgencias fue el primer diagnóstico que tuve, que dijeron que era una cefalea. Me mandaron a tomar una pasta Migrañol, que realmente tenía que esperar 2 horas que hiciera efecto, y después de las 2 horas pues la pasta no hizo ningún efecto y volví a urgencias, y como estaba el sistema saturado dijeron que solamente estaban atendiendo niveles 1 y 2, y pues la verdad solamente me dijeron que me hiciera aplicar un diclofenaco sin fórmula médica. Entonces me fui a buscar en varias farmacias y no me quisieron en ninguna farmacia aplicarme el diclofenaco porque no fue formulada. Y así pasaron ya 3 días, hasta que el 5 de diciembre, pues ya después de 3 días de dolor de cabeza, ya no me aguanté más y me llevaron a la clínica ya por urgencias, y ahí fue donde comenzó toda la historia con el diagnóstico de una trombosis venosa cerebral derecho. ¿El dolor de cabeza fue súbito? ¿O el dolor fue
fue de poquito a mayor? No, siempre fue muy fuerte, los 3 días fue muy fuerte. Lo que pasa es que yo pensaba que de pronto con los medicamentos normales que uno siempre consume, pues se me iba a ir quitando, y pues medicamentos que uno mismo en la casa, que con alcohol, acetaminofén, y pues pensé que se me iba a quitar, pero no, fueron 3 días de un dolor de cabeza muy fuerte hasta ese tercer día que no me aguanté más y volví a la clínica por urgencias. ¿Tú en qué trabajas? ¿Qué haces? Yo soy asesora comercial. ¿Y eso te impidió trabajar? ¿El dolor era...? El dolor de cabeza sí, pues de hecho ya el último día cuando fui a trabajar pues ya era demasiado fuerte y ya no resistí más. Pero esos 3 días, como fue un fin de semana, pues no tuve una interrupción con el trabajo, no. Pero después de eso, claro, estuve casi 2 meses incapacitada. Pero después de eso. ¿Cómo describirías el dolor? ¿Cómo era? El dolor es como si estuvieran como escurriendo, algo así, como para que sea muy familiar, era como si estuvieran escurriendo algo, y siempre situado en la parte de atrás, y nunca bajaba el dolor, siempre era más fuerte. Esto fue, a ver, estamos en agosto y esto fue en diciembre, hace 8 meses. Sí. Estaba bien y empezó un dolor de cabeza como muchas personas. Cuando te dio el dolor de cabeza, ¿tomaste algo, te automedicaste o de una vez consultaste? La primera pasada que me tomé fue el acetaminofén. Y ya la primera consulta que tuve por urgencias, migrañol, sí, pero, que me la medicaron. ¿Tomaste el acetaminofén y no te sirvió? No, me lo disminuyó un poquito, pero pues el plazo fue muy corto porque el dolor siempre fue muy constante esos 3 primeros días. ¿Y seguía tomando analgésicos? Solamente eso. ¿Usted misma se los recetaba? Acetaminofén. Al tercer día fue que fue al hospital. A urgencias. Y le dijeron que eso me era tomara urgencia. migrañol, que eso era una cefalea normal, solamente me tomaron la presión, y en un papelito, en un post-it cualquiera, el doctor me puso ahí que me comprara un migrañol, y esa fue la primera pasta que tomé. Y ya cuando regresé a las 2 horas de ver que el migrañol no me había hecho efecto, me dijeron que me hiciera aplicar un diclofenaco, pero nunca me dieron una fórmula, solamente de palabra, para que se me fuera quitando el dolor. Y también te mandaba una pasta que era muy costosa, que era una pasta muy especial para el dolor de cabeza. Primero fue migrañol. Ajá. Y ya luego no, diclofenaco, fueron esas 2. Bueno. Cuando tenías ese dolor de cabeza, ¿a ti te daba vómito, te daba pérdida de la visión, del olfato, alguna otra cosa? No, el dolor de cabeza siempre fue igual, pero no, ni con vómito, no estaba acompañado de otro síntoma, solamente mucho dolor de cabeza. Vamos a ir a este corte de comerciales y les voy a ir contando, con el apoyo de Ángela Marcela, lo que fue la historia clínica y cómo es que llega a un diagnóstico supremamente delicado que afortunadamente la tiene en vida, pero que es importante que ustedes conozcan qué hay detrás de un dolor de cabeza. Ya regresamos. Bueno, continuando con la historia clínica de Ángela Marcela Martínez Izaza, es bien importante que ustedes entiendan todo ese proceso tan necesario que se debe hacer ante un síntoma. Porque es que muchas personas padecen de dolor de cabeza, eso es un síntoma común. Pero si uno va y lee todas las causas, lo que llamamos nosotros diagnósticos diferenciales, a uno le puede doler la cabeza por muchas causas. Problemas de parásitos en el cerebro, hipertensión arterial, sinusitis, un problema infeccioso, una meningitis, por migraña, por problemas visuales, por problemas odontológicos, neuralgias, problemas cervicales, estreñimiento, indigestión, alimentos, tantas causas. Entonces no es que ustedes digan, no, es que este fulano es para el severo dolor de cabeza, pero es que es muy peligroso porque es que nos ha tocado firmar actas de defunción de personas que tomaron pastas para el severo dolor de cabeza y se murieron, porque es que estaban tomando pastas para cuál dolor de cabeza.
Ángela Marcela empezó y nos dijo un diagnóstico. Resulta que finalmente a ella le tuvieron que hacer una tomografía y una resonancia. ¿Por qué llegaron a eso? ¿Por qué no se quitaba el dolor o qué más presentó? ¿Por qué tuvieron que hacer esos exámenes de alta gama? Ya había sido diagnosticada porque había entrado por el servicio de urgencias y ya pues no volví a salir hasta como 20 días después, pero el diagnóstico fue ahí en urgencias y ya ahí mismo en la hospitalización que tuve comenzaron a hacerme todo el proceso de la resonancia. ¿Y la tomografía? Y la tomografía, que fue donde arrojaron los primeros resultados. Perdón, ¿la hospitalizaron porque no se le quitaba el dolor de cabeza? Sí, y... ¿O por qué más? No, porque cuando yo llegué me hicieron el primer TAC y fue donde mostró que tenía hemorragia al lado derecho del cerebro. Entonces ese fue el primer indicio de la hospitalización, porque fui por urgencias, entré al triaje normal y ya como ya llevaba 3 días con el mismo dolor, pues ahí fue cuando en el triaje tomaron la decisión de hacerme en el primer TAC y ahí fue cuando dimos ya con la hemorragia al lado derecho. Y ustedes dirán, ¿y una mujer sin hijos con 34 años, profesional, de dónde le dio una cosa, un sangrado allá en el cerebro, le dio una hemorragia cerebral? Entonces le hicieron una angioresonancia cerebral contrastada y una tomografía axial. Y oigan pues la belleza, y vamos a tratar de acompañar esto con imágenes. Existe hemorragia subaranoidea hacia el valle silviano derecho. Existe una trombosis de la vena a la B con trombosis del seno transverso derecho, el cual presenta un trombo agudo con un gran hematoma del lóbulo temporoparietal derecho, edema, se inflamó todo eso, y efecto de masa comprimiendo el sistema ventricular anterior por la trombosis venosa. Se debe descartar un problema de hipercoagulabilidad, de coágulos, mucho, por un problema inmunológico. Entonces resulta que la cabecita de Ángela Marcela pues está con un cráneo, y el cráneo es una bóveda sellada. No es como el abdomen, que uno tiene un sangrado en el abdomen y uno se va poniendo barrigón, se distiende, se puede dilatar, se puede expander. El cráneo de ella no, porque eso es un hueso ahí pegado, y el de todos nosotros, esto es un coco compacto. Y si a ella se le hace un sangrado allá dentro del cerebro, pues como los huesos no se pueden expandir, ese sangrado empieza como a apretarle el cerebro. Y si lo aprieta mucho, un pedazo de cerebro se muere. Lo que llaman las señoras que le dio un derrame cerebral. Para nosotros un accidente cerebrovascular, un ACV. Afortunadamente, a Ángela Marcela, pues digamos que entre comillas se le corrió al proceso. Y le hicieron los exámenes y 20 días hospitalizada. ¿Qué pasó unos 20 días? Le hicieron cirugía, le dieron medicamentos, la vio el neurólogo. ¿Cómo fue todo ese proceso? El neurointervencionista decidió no tener ninguna cirugía, ningún procedimiento quirúrgico por varios factores. El primero era porque el trombo estaba ubicado muy atrás, además era demasiado grande, entonces mecánicamente no había cómo llegar hasta ese punto y era muy riesgoso. Esa fue la primera opción. La segunda, porque yo no perdí ninguna facultad de conocimiento, de movimiento, entonces los síntomas que estaba presentando en ese momento eran muy favorables, y él decía que intervenirme en ese momento, como tenía el cerebro tan inflamado y con la hemorragia que estaba presentando más la ubicación del trombo, era casi que imposible tener éxito en la cirugía. Entonces era mejor dejarme quieta y esperar que el cerebro, con los medicamentos que me estaban poniendo, comenzara a desinflamarse y ya volver como a la normalidad para que comenzaran otra vez a medicarme. Es muy importante lo que dice Ángela Marcela, porque ella, sin ser médica, pues lo pudo entender. Ella le dijeron, usted
Usted no tuvo problemas con la marcha, usted huele bien, tiene buen gusto, la audición está bien, la visión está bien, responde a los estímulos motores, pese a que tenía un trombo en el cerebro con un sangrado y adicionalmente tenía edema. Y esa inflamación y todas esas cosas, pues le aumentaban el dolor. Pues, claro, está inflamado. Ustedes cualquier golpe que tienen que está inflamado, una inflamación duele. A usted la vieron entonces el neurocirujano y le mandó unos medicamentos por si de pronto convulsionaba. Sí, fue la primera medicación que tuve después de que salí ya de la hospitalización. Entonces tuve anticoagulantes primero inyectables, también tuve un medicamento para no convulsionar y tuve otro para prevenir los dolores de cabeza. Fueron los 3 primeros medicamentos que tomé después de la hospitalización. Y bien, los toleró bien. Sí. Bueno, vamos a este corte de comerciales porque por sugerencias de otros colegas o fue propia, que usted dejó de tomar el producto por si de pronto convulsionaba. No, el mismo neurólogo me lo quitó en una de los controles que tuve. ¿Por qué? Porque él dedujo o pues tomó la decisión de quitarme el anticonvulsionante porque nunca presenté convulsión, ni antes de que me diera el trombo, ni después, y tampoco en el proceso pues de anticoagulación, que fue muy largo porque las primeras fueron inyectables en el estómago 60, entonces siempre fueron muchas y ahí hubo un plazo muy largo, entonces nunca presenté una convulsión y él mismo decidió quitármelo porque no había presentado el evento. Bueno, recuerden que esto fue diciembre y primeros días de enero y estamos en agosto, para que ustedes tengan la relación de los meses, porque después de corte de comerciales continuaremos esta historia clínica. Continuando con esta historia, el 26 de julio, Ángela Marcela, paciente de 34 años de edad con antecedente de un accidente cerebrovascular isquémico secundario a trombosis del seno venoso transverso derecho, con transformación hemorrágica, con efecto de masa, por lo que es estudiada por enfermedad autoinmune descartada, ingresa, esto fue pues ya ahora en julio 27, ingresa a la institución por cuadro clínico de 4 horas de evolución consistente en desorientación, agitación, movimientos oculares involuntarios, debilidad generalizada que predominaban en miembros inferiores, por lo que es traída por su hermana mientras estaba en el triaje, ahí en urgencias. Ella presenta vómito de contenido alimentario asociado a episodios de movimientos, dice aquí, tónico-clónicos, como una convulsión, con mirada fija por 1 minuto y medio, acompañada se puso pálida, como azul, eso se llama cianosis, alrededor de la boca, y presentó adicionalmente movimientos como de alteraciones de la parte motora, y le hacen un TAC de cráneo con lesión hipodensa y una alteración de residuo por el evento previo que había tenido. El concepto diagnóstico para esta historia clínica en ese momento era que había presentado convulsión, había convulsionado. ¿Qué pasó ahí en ese julio? ¿Cómo empezó todo? Sí, ¿qué le pasó? Porque usted la llevó su hermana en urgencias, ¿qué fue lo que le dio? El primer síntoma que tuve fue que comenzó a distorsionarse el olfato, comencé a tener pues un olor muy fuerte que yo no lo asociaba con nada bueno, sino que era demasiado fuerte y fue el primer síntoma que tuve. Y la verdad, no, pues a partir de lo primero que recuerdo fue que el olor era muy diferente a un olor normal, pues de algo muy cotidiano, ¿no? Y ya comencé aparte de eso, como ponerme nerviosa, pero ya mi hermanita pues fue la que tomó la decisión de verme cómo estaba, porque tenía la mirada fija. Ella dice que pues ya estaba como convulsionando las manos ya muy
torcido, sí, y decidió llevarme al hospital. Entonces, miren cómo es de difícil el tema de la medicina. Ella estaba bien y empezó a sentir un olor muy fuerte, distinto a todo, un olor fuerte. Y empezó a tener una mirada fija y se fue. Se desconectó su cerebro de su vida. Entonces, miren cómo un dolor de cabeza puede llegar hasta esas instancias. Y la finalidad, y por lo cual yo le decía a Ángela Marcela y le pedía al favor que hiciera este programa conmigo, era para que la gente se contextualice en el tema tan grande que es un dolor de cabeza. Es que un dolor de cabeza hay que estudiarlo muy bien. Un dolor de cabeza no es de tomarse un analgésico. Una mujer sana, sin hijos, no tomaba medicamentos, tenía su trabajo y estrés como todo el mundo, pero una mujer que vivía chévere, vivía tranquila, y tenga que le dio un dolor de cabeza súbito. Pues han pasado 8 meses y todo ese viacrucis que le ha tocado padecer la ha llegado finalmente a un estado de ansiedad. Ahorita en el corte de comerciales ella decía, no, Jorge, es que yo siento como que, ¿qué es lo que tú sientes? Cuéntanos. Comenzaba como a sentir un escalofrío, me comienza así, me pasa por todas las manos, se me pasa la espalda, me atraviesa todo, pero quedo así como paralizada y soy llena de angustia, de un miedo que es de segundos, pero sí me pone muy mal. ¿Y le pasa? ¿O eso le crea más ansiedad y más dolor? No, él se pasa. Recién el otro episodio se me quedaba como por más tiempo, ahora ha mejorado, y digo mejorado es porque dura menos y lo puedo controlar, pero sí es algo muy, pues para mí es muy angustiante. Bueno, a raíz de eso tú tienes que empezar a tomar anticonvulsivantes. Sí, después de que salí de esta hospitalización el 26 de julio, ya tuve que visitar un neurólogo, ya haciendo pues todo particular para que me ayudaran con el proceso, porque yo ya había dejado de tomar este medicamento para evitar las convulsiones, porque el mismo neurólogo me lo había quitado. Entonces tuvimos que visitar un neurólogo acá en Manizales, para que me ayudara con eso, y él fue el que me medicó de nuevo. El mismo anticonvulsivante. El mismo anticonvulsivante. Bueno. La finalidad hoy es que nosotros conozcamos un poco la parte del cerebro. Ustedes ahí ven unas imágenes de apoyo que pasan y que les muestran a ustedes qué es el cerebro, qué hay en el cerebro, cómo funciona el cerebro. Y el cerebro necesita circulación, necesita alimentación. Pero la pregunta es, ¿pero por qué esa muchacha tan joven, que tiene una vida bien, le da un proceso de esos? Una de las posibles diagnósticos era que fuera un problema inmunológico. ¿Qué es eso del problema inmunológico? Resulta que las defensas de ella se equivocaron. Así como cuando a un computador le entra el virus y empieza a comerse la información y el computador se daña. Al mismo computador. A ella le entró una mala información en el sistema inmunológico. Y eso le pudo haber causado ese proceso de coágulos, de trombos a nivel cerebral. Porque eso también le puede dar a las personas con cáncer, eso le puede dar a las personas con problemas de plaquetas, que las plaquetas tienen que ver con la coagulación, pero a ella todo le salía bien. Entonces la única sospecha es que sus propias defensas, así como al paciente con artritis o con lupus, empiezan a atacarlo y le afectan las articulaciones y otros órganos. A ella fue allá, tan en el cerebro, en esa parte que ustedes ven, donde hizo el sangrado, hizo el trombo y le causó eso. Se lo he dicho y se lo han dicho mucho a ellas. Ella es una mujer bendecida, porque es un cuadro clínico supremamente peligroso. Además porque es en una unidad sellada que se llama cráneo. Y entonces eso dificulta todo. Es más, a ella la pudieron haber operada, pero estaba tan mal ubicado, ¿cierto?, que le dijeron que no por el riesgo. Era más riesgoso operarme que dejarme así, por la ubicación que tenía el trombo. Al día de hoy ella está con un problema de ansiedad muy grande.
Pues porque le han contado que realmente, y cuando a ella le contaron que era así de grave, ella se empeoró, digamos, entre comillas, se preocupó muchísimo, porque ella sabía lo grave que era. Y por eso yo quiero que ustedes entiendan, miren, todo lo que hay detrás de un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza no se trata en una droguería, ni en una tienda naturista, ni con las pasticas de la abuelita, ni del vecino. Un dolor de cabeza son palabras mayores. Y no es justo que en un programa de televisión nos estén diciendo: tome esta pasta para el severo dolor de cabeza. ¿Para cuál? Es que es muy grave. Hay que hacer muchos estudios. Y eso es lo que queremos y vamos a hablar después de este corte de comerciales. Ya regresamos. Hay unas cosas que uno debe entender, es cómo el sistema neurológico desde el cerebro actúa en el resto del cuerpo. Porque Ángela Marcela decía, no, pues a mí no, yo no perdí la parte motora, yo olía bien, yo respiraba bien, todo era bien. Pero ella, como les decía ahora y en los cortes de comerciales, ella dice que yo siento como si tuviera cubos de hielo pegados y como la ansiedad me va, esa ansiedad, lo que tú dices, o los nervios, o qué es lo que sientes. Pues ese es como el diagnóstico después de lo de las convulsiones, que quedé, fue como, sí, como muy ansiosa, angustiada, pues de los eventos que he tenido. ¿Y nunca antes habías tenido eso? No, nunca. Ahí el tema es que de pronto no habrá quien la malinterprete y diga que es que esta paciente es de psiquiatría. Y resulta que es que eso no es de psiquiatría, ella tiene una cicatriz en el cerebro, allá en la corteza cerebral, y esa cicatriz fue la que le llevó a la convulsión y a sentir ya cosas en la piel, en el olor. Mire que ya todo empezó porque empezó a sentir un olor fuerte, 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 fuerte. Ahora pues ya en julio, 8 meses, 7 meses después del evento, y ahí fue donde convulsionó. Porque es que el cerebro se manifiesta por muchas formas. Por eso es tan importante una historia clínica. Sí, a ella le duele la cabeza, pero ¿y cuál es la historia clínica? Es que si no hay historia clínica es muy difícil uno armar un cuento, un diagnóstico, un tratamiento. Y mire todo lo que ella ha tenido que voltear con esto. Nosotros le empezamos terapia neural, hoy se le hizo la segunda sesión. Obviamente yo le hago un tratamiento que es el cloruro de magnesio, que ayuda mucho en lo cerebral, y el carrito es el ginkgo biloba, entonces se le da 1 y 1. Como se le dan a ella unas gotas de cannabinoides, y se le da el sinestrés, y se le da productos que le ayuden en esa parte psicoemocional y neurológica. Pero ella debe de seguir con su neurólogo, debe seguir con sus médicos de cabecera también, porque es que esto es entre todos y podemos. Esto es un conjunto de muchos profesionales, tenemos que trabajar todos en conjunto, ayudarnos en todo ese proceso terapéutico, y de esta manera uno poder cambiar el pronóstico de una enfermedad. La finalidad hoy también con este programa es que ustedes por lo menos tengan esa opción terapéutica y de estudio ante un síntoma que se repite. ¿Usted nunca había tenido dolores de cabeza, o sí? Sí, pero yo los identificaba, o sea, sabía de qué me daban, de aguantar mucho sol, de el periodo, de estrés, de mucho estudio, pero yo los podía identificar, que eso también me ayudó mucho, que yo identifiqué que ese no era un dolor normal, que lo que venía presentando no era cotidiano, o sea, no era eventual, era un dolor muy raro, que de 1 a 10, que es como lo miden los médicos, era 10, o era 11, porque ya se salía de los límites que uno puede aguantar. Bueno, en ese proceso, ahí es donde uno tiene que empezar a tener búsquedas. Muchos de ustedes dicen: no, es que yo he sido muy juicioso o muy juiciosa, he consultado, me han hecho muchos estudios, pero si el problema no se resuelve, hay que seguir haciendo estudios. Hay una enfermedad que todavía se ve y se llama neurocisticercosis, y son parásitos que le entran al cerebro, parásitos.
Y ese tema de los parásitos es bien delicado porque la gente sí toma analgésicos. Claro que le sirven los analgésicos, 2 horas. Cuando pasa el efecto del analgésico o las horas que sean, vuelve el dolor. Y ahí es donde, cuando yo tengo un paciente que el dolor de cabeza se ha vuelto repetitivo, ¿qué hay que hacerle en estos casos al paciente? Una tomografía, que es lo más rápido y lo más sencillo. A ella ya después le tengo que hacer una angioresonancia. De acuerdo a los síntomas, uno tiene que ir escalando en los exámenes. Pero si nosotros no tenemos exámenes, si no me han tomado la presión arterial, que es otro gran problema del dolor de cabeza, porque allá también se le pudo haber estado subiendo la presión arterial, inclusive seguramente le tuvo que haber subido porque ya hizo una trombosis, un problema vascular. Entonces la gente se toma el analgésico y claro que le sirve el analgésico, pero la presión no se la baja, peor, se la puede subir, se le empeora la presión arterial. Entonces, que sea pues esto una reflexión, que sea un alto en el camino, que ustedes entiendan la importancia de todos estos exámenes de laboratorio. Yo quiero, ahorita les va a hablar también el doctor Andrés Felipe Rosas sobre tantas causas osteomusculares de dolor de cabeza. Porque uno pudo haber pensado, no, es que como Ángela todo está todo el día pegado a un computador y las radiaciones y la lámpara fluorescente y el wifi y todo eso, y el estrés, todo eso pudo haber tenido algo de relación. Pero desde la parte de medicina laboral y de fisioterapia y demás, hay muchas causas que pueden llevar al dolor de cabeza, pero que necesitan ser estudiadas y las vamos a hablar después de este corte comerciales. Bueno, y nos damos cuenta de este caso clínico, de lo que nos cuenta Marcela, y digamos que de todo nosotros siempre tenemos que sacar la parte positiva. Nosotros antes de, pues en el corte de comerciales hablábamos y le decíamos que no sé si llamarlo milagro, aunque realmente es un milagro porque con todo lo que te pasó y uno ve los papeles y los exámenes y es todo lo que vivió la persona y poder estar aquí de pie y como quien dice contando la historia, pues realmente eso es un milagro. Y todo esto pues gracias a qué, obviamente a los exámenes, a estar pendientes, sí, pero lo que nosotros siempre les llamamos la atención y es que no esperen a estar enfermos para ir a una consulta médica, hay que realizarse los exámenes, hay que examinarse los exámenes preventivos, la importancia y que nosotros siempre les hablamos y es que la salud es un tesoro y como tal hay que cuidarlo, un tesoro no lo deja por ahí botado, un tesoro pues lo cuida, es celoso con él y así mismo tiene que ser la salud. Por eso, y nosotros siempre le recordamos en los programas la alimentación, el ejercicio, la parte emocional y obviamente los exámenes preventivos. Ahorita nos estabas contando de la parte que te sentías escalofríos, cuéntanos más sobre esa parte. Pues esas sensaciones que he tenido es como de angustia, de ansiedad, pero según el doctor también es basado en los episodios que he tenido, pues, y que no son nada fáciles, y pues me quedó como esa sensación que esperamos pues que se vaya pasando, porque a partir del diagnóstico ha ido disminuyendo, entonces digamos que va a ser pasajero, pero sí es muy angustiante, porque se siente cuando se va como erizando toda la piel y se demora un ratico, te quedas paralizado y sientes mucha angustia, miedo. Claro, y es muy importante por lo mismo. Entonces, supongamos que una persona sí llega a consulta y muchas veces termina en psiquiatría, con múltiples medicamentos, y realmente es ahí cuando nosotros llamamos la atención y es realizar una buena historia de vida, una buena historia clínica donde incluya los exámenes, donde se incluya todo lo que la persona nos cuenta. Por eso nosotros siempre hablamos de cómo vive, si eres feliz, cómo es la relación en tu trabajo, cómo es la relación en tu casa, porque muchos de esos factores que hoy en día llamamos epigenética son los que influencian para que aparezca un proceso de enfermedad. Por eso, y es muy común encontrarlo en las personas que han tenido infartos
o personas que han tenido cirugía a corazón abierto, ¿sí? Que después de esta cirugía, después de estos episodios, quedan con depresión. Y es lógico, y es lógico que uno pues después de darse cuenta lo que tenía uno quede con ciertos miedos. Por eso es la importancia también de asistir de un acompañamiento desde psicoterapia, ¿sí? Desde entender al ser, porque es que a mí me pasó algo, pero a mí me da miedo que me vuelva a ocurrir lo mismo, ¿sí? Y a veces nos predisponemos. Nosotros, recuerden que el poder de la mente y el de los pensamientos es muy fuerte, y en el universo hay algo que se llama la ley de atracción. Lo que yo pienso lo comienzo a atraer, lo que yo pienso lo comienzo a atraer. Por eso hoy te invito también a que tú comiences a tener esos pensamientos positivos, a tener, digamos que esto ya pasó, y con el pasado lo único que uno puede hacer es aprender. ¿Y tú qué aprendiste con esto, con todo lo que viviste? Bueno, primero a creer más en Dios, siempre, porque esto sí definitivamente es un testimonio de vida. Muy poquitas personas, me siento muy afortunada de poder hoy contarles la historia, porque con el diagnóstico que tenía realmente no iba a ser afortunada pues de venir y contar, tener todas las facultades para contarles eso. Entonces es más un testimonio de vida y de agradecimiento con Dios. Con los médicos sí, pues tuvieron todo para ayudarme y para hacer todo el proceso, pero pues primeramente Dios, en mí, en mi corazón, en mi vida y mi familia, pues es un apoyo muy importante. Entonces por eso hemos podido sacar todo este proceso adelante. Y voy a llorar. Claro, y quien no se conmueve, pues, quien no se conmueve con un milagro, el milagro de la vida y el milagro de preservar la vida, que es lo que nosotros lo llamamos, pero depende de cada uno de nosotros. Otra cosa que yo les dejo, digamos, desde la enseñanza que dio Marcela, es que no se automediquen, vayan a las consultas médicas, entiendan que el proceso de enfermedad es muy variante, porque como le sucedió a Marcela, resulta que su dolor de cabeza era ya que tenía un trombocito que le estaba, una costrica, un trombito, una bolita que le estaba tapando esa parte del cerebro. Hay dolores desde la articulación temporomandibular, porque hacemos mala oclusión. Hay dolores del corazón por hipertensión, hay dolores de cabeza por tensión muscular, por dolores a nivel cervicales. Por eso la importancia también de que aprendamos a ir a la consulta médica, de que entendamos de nuevo esa parte de cuidar nuestra salud, de ser responsables de nuestra salud. Nosotros siempre les decimos a los pacientes, si pudiéramos comer por ustedes, lo haríamos. Si pudiéramos hacer ejercicio por ustedes, lo haríamos. Pero eso depende de cada uno de nosotros, y es tomar esa conciencia de la salud. Por eso yo le quiero agradecer de parte de todo el grupo, y yo creo que de todos los televidentes, a Marcela, así como a cada una de las personas que tienen, digamos, esa bondad de contarnos la historia, agradecerte, porque tu milagro puede ser que le sirva a muchas personas, y que, como nos ocurre en nuestros parques de la salud, muy frecuentemente, que hacemos exámenes y encontramos cosas que las personas estaban asintomáticas, no tenían nada. Entonces, muchísimas gracias, Marcela. Gracias a ustedes. Gracias por contarnos esa historia de vida. Espero que comiences a cuidar a tu salud, la de toda tu familia, la importancia de hacerse los exámenes. Por eso, digamos que hay un plan muy bonito, y es el Día para tu Salud, ¿sí? Y yo admiro al doctor Jorge Enrique Rojas, porque es algo que no existe, digamos, en el mundo, yo creo. Y es venir un día de consulta, donde te toman exámenes de sangre, donde te toman paquete ecográfico, donde te hacen ecografía de cuello a genitales, donde te hacen consulta de odontología, psicología, donde te hacen la consulta con un electrocardiograma, spa. Es un conjunto tan bonito que al final de la jornada estamos aquí reunidos todos los profesionales de la salud con el paciente, entendiendo cuál es el origen de la enfermedad, para poder hacer unos exámenes más profundos o comenzar un tratamiento. Por eso queremos agradecerles a todos los televidentes por estar pendientes de este programa, que lo que busca es esto, educarlos en salud, que tomen esa conciencia de realizarse los exámenes, de cuidar su salud. A veces es muy triste encontrar historias que no es como la de Marcela, que nos puede contar, sino que ya no había nada que hacer.
muchísimas gracias a todos. Recuerden que en Facebook encuentran los programas como Medicamentos Dr. Rojas, en YouTube como Jorge Enrique Rojas Quiseno, en Instagram ya nos pueden buscar también como Medicamentos Dr. Rojas. Muchísimas gracias y nos vemos para una próxima emisión. Parques de la Salud Dr. Rojas, un nuevo modelo de prestación de servicios médicos integrales, donde la consulta diagnóstica interdisciplinaria con profesionales es la base para la prevención y combatir las enfermedades. Contamos con servicios de laboratorio clínico, odontología neurofocal, imagenología diagnóstica ecográfica, ecodoppler, ginecología integral y nutrición, complementándolos con distintas terapias que incluyen medicina china, terapia neural, quiropraxia, apiterapia, ozonoterapia, bioestimulación con plasma rico en plaquetas, terapia de quelación o limpieza arterial, psicoterapia, fisioterapia, estética y programas de desintoxicación. Además, en los Parques para la Salud Dr. Rojas, con sedes en Manizales y Dos Quebradas, podrás hacer parte de nuestros programas de salud estrella, como Un día para tu salud y limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Todo esto en un entorno natural y con calidez humana. Adicionalmente, contamos con consultorios satélites en Bogotá, Armenia, Cali, Tuluá, Roldanillo, Piendamó, Santander de Quilichao y Anserma. Parques de la Salud Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Más